Estamos de regreso aquí en Vive Mejor con el tema principal y justamente les decía, vamos a hablar de un tema muy interesante, la inteligencia emocional. Le hemos escuchado mucho, lleva varios años ya como que de moda, pero ¿qué es? ¿Cómo la aplicamos? ¿A quién se la decimos? Las escuelas ya la tienen, etcétera. Y nos acompaña el día de hoy la psicóloga Claudia Gonzaga, que justamente pues va a resolver todas nuestras dudas. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Vika. Gracias. Muy bien. Aquí muy contenta de compartir con ustedes. Qué bueno, muchas gracias. Oye, pues para empezar, es un término que definitivamente se ha puesto de moda los últimos años. Hace rato en la introducción decía que antes se nos medía por nuestra inteligencia, por nuestras calificaciones, por nuestro IQ. Sin embargo, ahora yo veo empresas que están más enfocadas en nuestra inteligencia emocional, en el tema de las decisiones, de cómo manejar el estrés, la ansiedad. Entonces, principalmente, ¿qué es la inteligencia emocional? Pues fíjate, diferentes investigaciones y recientemente el investigador más nombrado y reconocido en este tema es Daniel Goleman. Él nos dice que es una destreza. Está enfocada directamente a que podamos conocer y manejar nuestros sentimientos y emociones, pero no solo los nuestros, también la habilidad que podemos desarrollar de conocer a los demás, de interpretarlos. Y gracias a este conocimiento, podernos experimentar de una manera satisfactoria en el manejo de ambos, de los nuestros y el de los otros. Y además llevarnos a ser eficaces en aquello que pensamos, sentimos, interactuamos y llevamos a buen término de todo lo que nos acontece en nuestro mundo interno y en el mundo interno de los otros. Ahora que lo... Esto genera también que, perdón, No te preocupes, adelante, sigue, sigue. y esto genera que seamos de alguna manera desde pequeños mucho más productivos. Nuestra inteligencia emocional está presente desde que vamos desarrollando precisamente la manera en cómo vamos transmitiendo nuestras emociones. Se maneja ya desde pequeños en la educación. Comienza todo el conocimiento en el ámbito laboral, pero ya después, gracias a las investigaciones, ahora está incluida en todo el tema, como decías, desde la educación. Empezamos ya desde pequeños, las escuelas han incluido muchos de estos temas dentro de los mismos programas de educación. Ahora bien lo dices, ahora ya está aplicado a la educación, sin embargo, nos regresamos unos años atrás, incluso la generación, por ejemplo, de mis padres, que ellos dicen inteligencia emocional, pero ¿qué es eso? Ansiedad, estrés, pero ¿de qué me hablas? En mi época yo jugaba canicas, eso no existía. Quiero preguntarte, este tema de la inteligencia emocional que cobra sentido ahora, ¿es algo con lo que se nace? ¿Es algo con lo que puedes desarrollar? También, por ejemplo, depende en qué tipo de ambiente te desarrolles, ¿no? Tiene más inteligencia emocional, por ejemplo, una persona que tenga una familia sana, unida, tradicional, a diferencia de una que tiene padres divorciados, etcétera. Te lo pregunto porque en mi caso en específico, que yo viví una separación de chica, me pude dar cuenta ya más grande que mi inteligencia emocional era poca, justamente por la situación en la que yo había crecido. Claro, pues fíjate que tiene que ver todo esto que has nombrado, ¿no? Precisamente el manejo que tenemos nosotros de nuestras emociones es algo que se va aprendiendo, también tiene mucho que ver con nuestra parte de temperamento, pero nuestro temperamento no es destino, es decir, no con lo que nacemos tras, trascendemos todo el tiempo en nuestra vida hasta que termina. Es algo que podemos llegar a formar, desarrollar y volver de alguna manera un arte. ¿Qué nos influye en nuestros primeros años de vida? Cómo en nuestras familias fueron abordados precisamente todos los temas de nuestras emociones y sentimientos. Después, todo aquello que vamos descubriendo en la interacción en nuestra etapa juvenil. Y se sigue desarrollando o a veces se consolida lo que hemos aprendido ya en nuestra etapa de adultos. Simplemente, cuando nosotros decimos cuántos sentimientos y emociones conocemos, se reduce, tenemos un bagaje tan pequeño. Recientemente ya en los programas de educación ya podemos ver en las caricaturas, en los programas educativos, en canciones, cómo se les presentan a los pequeñitos ahora sí los diferentes gestos que manifiestan todas las diferentes emociones que pueden llegar a tener. Pero conforme vamos creciendo, a veces nos quedamos con esas 4 emociones básicas con las que nacemos. Y nadie más nos explica que conforme vamos creciendo,
vamos desarrollando y aprendiendo no solo el mundo emocional, que es sensible, sino también el mundo de los sentimientos, que esos atraviesan a través de la interpretación que le damos a aquellas sensaciones que vamos sintiendo. Me explico un poco mejor. Nuestras emociones se sienten, son líquidas, es decir, están en nuestro cerebro límbico y esas las sentimos cuando nos ponemos pálidos, sudamos, sentimos que se carga de sangre, que se va la fuerza, que nos desvanecemos. Mientras que los sentimientos, a todo eso que sentimos, esas sensaciones corporales, les vamos dando un nombre dependiendo del contexto o de lo que nos está pasando o de con quién estamos. Definitivamente es mucha, mucha la información que tenemos que saber, que creo que ya es un momento donde nadie puede decir, bueno, no sé qué es esto, sino más bien empezarlo a aplicar para futuras generaciones, porque definitivamente tenemos que tener, como lo dijiste al principio, estas destrezas. Vamos ya a ver los pequeños sondeos que nos hace la gente poblana sobre dudas que tienen inteligencia emocional y regresamos en un segundo. Claro. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Cómo saber si tengo inteligencia emocional? Ya estamos de regreso, Claudia. Y esa última pregunta quiero retomarla. ¿Cómo sabemos si tenemos inteligencia emocional? Porque definitivamente a veces mucha gente puede decir, no, es que qué complicada es Vika, es que todo se le complica, no tiene nada de inteligencia emocional. Y yo puedo ir por la vida diciendo, no, yo soy lo máximo, tomo las mejores decisiones. ¿Cómo podemos ser esos jueces? ¿Cómo saber si la tenemos o no? Claro. Pues mira, hay 5 componentes importantes que nos permiten descubrir precisamente acerca de nuestra inteligencia emocional. 3 están enfocados hacia nosotros mismos y otros 2 con relación a los demás. Los 3 primeros es el autoconocimiento, aprender a definir nuestros sentimientos. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? Como lo nombro, el autocontrol. Eso que estoy sintiendo, ¿lo sé manejar? ¿Hacia dónde lo dirijo? La tercera es la motivación. Esto me está dando empuje, fuerza, ganas, animosidad para alcanzar aquello que quiero. Y los otros dos componentes, elementos, es con respecto a los otros la empatía, la capacidad que tengo, como ya lo hemos escuchado muy comúnmente, de ponerme en los zapatos del otro, pero desde sus necesidades. ¿Qué es lo que le está sucediendo? ¿Por qué lo está llenando, invadiendo o sobresaturando alguna emoción? ¿De dónde viene y hacia dónde lo va a llevar? Y aprender a interactuar en diálogo con respecto a eso. Junto con el... Y finalmente, la cuestión de la destreza en las relaciones. ¿Qué tan enriquecido está mi mundo relacional con los demás? Con estos elementos es con lo que yo puedo descubrir si no solamente estoy tranquilo, satisfecho, armonioso con lo que voy sintiendo, viviendo, que no todo tiene que ser todo el tiempo agradable y ser feliz constantemente, sino cómo aprendo a vivir con todo aquello que estoy sintiendo. Y con esto que vivo, cómo interactúo con los demás y cómo descubro qué viven los otros y cómo interactúo con aquello que ellos viven. Claro, definitivamente son cosas, bien te decía, que no hemos escuchado hace tiempo, que se nos hace complicadas, o luego las escuchamos y, ay, pues qué cosa tan fácil, pues las relaciones, etcétera, pues qué fácil, sin embargo, ya desarrollarlas y hacerlas un hábito es complicado. Ahora, tomando el tema de la toma de decisiones, es algo que Uh-huh. todo el día está presente. Decidimos cómo vestirnos, qué comer, con quién platicar, o sea, todo es una decisión y a veces la gente, que lo mencionabas, que no tiene autoconocimiento, toma malas decisiones, se la vive arrepentido y bueno, esto sin duda es un problema, incluso en la parte laboral, ¿no? Cuando ya estás con muchísimo estrés y te piden tomar una decisión y estás tan estresado que no sabes por cuál decidir, ¿cómo podemos manejar la toma de decisiones a la par de la inteligencia emocional para tener un buen resultado? Es buenísimo. Precisamente para empezar, desde el primer punto, cuando tenemos que tomar decisiones, lo primero es que necesitamos identificar cuál es el problema o cuál es la situación o la crisis que está aconteciendo. Si no tenemos claro cuál es precisamente lo que necesitamos solucionar, ahí es el momento en donde podemos aplicar la inteligencia emocional.
¿Qué está sucediendo? Es un problema que tiene que ver con la interacción, con la solución, con una situación que estoy viviendo solo yo o es una situación que afecta al colectivo. Una vez que tenemos claro y que sabemos de dónde, cuáles pudieran ser, que siempre son probabilidades, las causas, tenemos que establecer alternativas de solución. Ahí es a donde se activa nuestra parte de empatía y nuestras relaciones con los demás. Ante estas posibles soluciones hay que hacer un análisis de cada una de ellas, qué requieren, pero también de los individuos, de las personas que van a llevar a cabo esos procesos, porque cada uno de ellos se presenta y está con diferentes necesidades, sobre todo en el ámbito laboral. Cada uno tiene una meta que requiere y necesita alcanzar a nivel personal y a nivel laboral. Una persona que tiene a su cargo personal requiere una inteligencia emocional y eso es lo que más buscan precisamente en el área de recursos humanos, tanto que ya la contenga como seguirla desarrollando, a que tome en cuenta la situación personal y del grupo que impera ante una crisis o una toma de decisiones o algo, un proceso que se requiere resolver. Finalmente, evaluar cada una de esas acciones, cómo se puede desarrollar la efectividad, los pros, los contras, las pérdidas, las ganancias y tratar de llevarnos a esto que hemos conocido también y hemos escuchado, el ganar-ganar, que cada uno de los individuos involucrados se experimenten satisfechos, motivados y con una interacción armoniosa. Finalmente, aplicarlos y revisar. Esto a nivel personal y a nivel del colectivo. Y como muy bien dices, tomamos decisiones todo el tiempo. Cuando vamos manejando, simplemente la manera en que vamos, cuando ingresamos a una avenida grande y venimos de una pequeña, tenemos que entrar con toda la fuerza y firmeza, ¿no? Es parte de nuestra inteligencia emocional. Pero si algún conductor se cierra en el camino, muchas veces cuando no estamos atentos a lo que nos sucede, que en realidad se activa nuestro sistema de alerta por la posibilidad de chocar, a veces creemos, se me cerró, viene el pensamiento, que no es muy inteligente, se me cerró, es que quiere hacerme daño. Y entonces considero y personalizo, que es uno de los mecanismos de defensa, que me quiere dañar, se activa mi alerta y desde mi alerta respondo mi conducción. Entonces yo me le voy a cerrar, voy a avanzar más rápido y en el siguiente carril o en el siguiente alto yo me le cierro. Eso no es actuar inteligentemente. Cuando esa es una decisión, decido actuar desde la emoción que me está desbordando, que fue primero el miedo y después la ira. Claudia, yo me sentía una experta en el tema, pero bueno, creo que con todo lo que acabo de escuchar, tengo muchísima tarea que hacer, porque definitivamente, como lo dices, ¿no? En el coche vamos así, zen, perfecto, mi inteligencia emocional al 100, pasa algo que nos altera y bueno, ya se nos olvida todo, ¿no? Que todos vayan a ya sabemos dónde, etcétera. Y bueno, definitivamente es algo que tenemos que ir practicando. Por último, para concluir, quiero preguntarte, ¿nosotros mismos podemos desarrollar esta inteligencia emocional o tenemos que buscar apoyo, por ejemplo, con una psicóloga o psicólogo que nos vaya ayudando a desarrollarlo? Podemos hacerlo en casa, por supuesto. Un ejercicio que nos ayuda muchísimo, porque muchas veces cuando estamos en la acción, en la vida cotidiana, no tenemos estas pequeñas pausas zen, como lo nombras, de decir, a ver, voy a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué le está pasando? No, nos vamos y nos seguimos con lo que estamos viviendo y pensando. Pero lo que sí podemos comenzar a hacer y que se va volviendo hábito y después lo vamos incluyendo a lo largo del día es a lo largo de la mañana o de la noche, en algún momento, hacer una revisión de qué emociones fueron y sentimientos fueron con los que fuimos actuando e interactuando. ¿Qué te sugiero? ¿Qué les sugiero a todos nuestros escuchas? Que pueden entrar a internet y obtener una lista de emociones y sentimientos. Se van a sorprender. Hay investigaciones, las más comunes nos dicen que tenemos más de 200 sentimientos, pero hay otras que dicen que más de 800. Imagínate, poder decir, ¿todo esto he sentido alguna vez en la vida? Sí, eso abunda y nos desborda. Por lo tanto, les sugiero que tomen la más pequeñita, la que conozcan y puedan manejar,
Y aquellos sentimientos, muchos vamos a decir, pero esto es igual a esto. Yo te invito a que seas un poquito más curioso, más curiosa, conozcas el significado de cada uno de ellos y a lo largo del día puedas subrayar este día con qué emociones y con qué sentimientos viví y lo puedas ir nombrando. Esto, si lo haces de una manera sistemática, puedes descubrir tu estado anímico. ¿Cuáles son los sentimientos y emociones con los que permanentemente interactúas, actúas? Y una vez que descubras cuáles son, entonces puedes decir, a ver, ¿de dónde vienen y hacia dónde me llevan? Y si eso te ha llevado a tener estados tranquilizantes, armoniosos, de una interacción y de unas relaciones sociales ricas, pues síguete por ahí, extraordinario, felicidades. Pero si ves que no te están generando satisfacción, cubren tus necesidades y de las que están a tu alrededor, de las personas con quienes actúas, pues a lo mejor ahí puedes leer un poquito más y desarrollarlas. Ahora, cuando nos desbordan, que ya son patológicas, como lo que nos ha generado precisamente ahorita la situación de la pandemia, esta contingencia, pues vienen los estados de estrés, de ansiedad, de el síndrome de estrés postraumático. Requerimos de alguna manera, en ocasiones, cuando ya nuestras herramientas y la yoga y la meditación y la respiración no nos ayudan, entonces sí acudir a algún experto para poder tener más enriquecidas técnicas, pero lo podemos hacer desde casa en la cotidianidad. Bueno, pues ya lo escuchó usted. Si quiere desarrollar inteligencia emocional, puede hacerlo de manera sencilla en casa. Lo que sí que tiene que ser disciplinado, que tiene que hacerlo diario, que tiene que reflexionar a diario. Y si no, también es de valientes pedir ayuda para que lo puedan ayudar a desarrollar todo esto. Mi querida Claudia, te agradezco muchísimo. Todavía quedan muchas dudas. Sin embargo, ya se nos acabó este pedacito del programa. Y quiero preguntarte tus datos para toda la gente que te quiera contactar. Claro que sí, Vika, con mucho gusto y muchas gracias. Me pueden encontrar a través de WhatsApp en el 22 22 17 80 18. El consultorio lo tengo ubicado en el fraccionamiento San Martinito y bueno, a través del WhatsApp no siempre contesto el teléfono por estar ocupada precisamente en entrevistas, pero con mucho gusto pues podríamos ahí continuar algún proceso que alguna persona requiera. Me parece perfecto, mi querida Claudia, te agradezco muchísimo y sin duda es una gran información y gran herramienta, justamente como lo mencionaste, ahora que estamos en pandemia. Muchas gracias. Para servirte, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a una pequeña pausa, lo invitamos a que se siga quedando en Vive Mejor, pues todavía esto no acaba, hay muy buena información.